Deje que te represente el saldo de su cuenta de jubilación en dólares después de años. Cada año, la cuenta genera un interés del 5%, y asumimos un interés continuo del 5%, y usted deposita el 8% de sus ingresos anuales. Su ingreso anual actual es de $50,000, pero está creciendo a una tasa continua de 4% por año. Se nos pide que escribamos la ecuación diferencial que modela esta situación. Bueno, la ecuación diferencial será: el cambio en el saldo con respecto al tiempo es igual al cambio en el saldo de intereses con respecto al tiempo más el cambio en el saldo de los depósitos con respecto al tiempo. Antes de configurar esto, repasemos la ecuación que usamos para un interés continuo. Si una cuenta paga intereses continuos, entonces el saldo de la cuenta, IDT, es igual a P veces E elevado a la potencia de RT, donde IDT es el saldo de la cuenta después de T años, P es la cantidad principal o inicial, R es la tasa de crecimiento continuo por año, y es tiempo en años. Ahora, si consideramos la derivada de esta función, tendríamos que DIRT es igual a la derivada de P veces E elevada a la potencia de RT con respecto a T, que sería P veces E elevado a la potencia de RT multiplicado por la derivada de RT con respecto a T, que sería simplemente R. Entonces esto solo nos da R veces P elevado al poder de RT, donde sabemos que P veces E elevado a la potencia de RT es igual a IDT. Entonces DIRT es igual a R veces IDT. Nuestra situación es un poco más complicada que esto, pero esta información será útil. Entonces, en nuestro caso, DIRT, el cambio en el saldo de la cuenta de jubilación con respecto al tiempo, es igual. Una vez más, ahora sabemos que el cambio en el saldo de intereses será igual a la tasa de crecimiento continuo por IDT, y esta cuenta paga 5% de interés continuo. Entonces, el primer componente será 0.05 veces I. Entonces esto nos da el cambio en el saldo de los intereses, pero ahora tenemos que considerar el cambio en el saldo de los depósitos. Entonces tendremos más. Dice que deposita el 8% de su ingreso anual, y su ingreso anual actual es de $50,000. Entonces 8% de $50,000 es igual 4,000 a dólar. Entonces, si estuviera depositando una cantidad constante de $4,000 por año, tendríamos más 4,000 aquí, pero debido a que su ingreso anual está creciendo continuamente a una tasa del 4% anual, también lo es el monto que está depositando. Por lo tanto, necesitamos un término aquí que exprese la cantidad de ahorro que crece continuamente al 4% anual. Entonces, en realidad tenemos que usar esta ecuación aquí, donde el cambio en el saldo de los depósitos es igual a 4,000 veces E elevado a la potencia de 0.04 veces T. Observe cómo tuvimos que usar esta fórmula de interés continuo para representar el cambio en el saldo de los depósitos. Entonces tenemos DIRT, que representa el cambio en el saldo de la cuenta de jubilación con respecto al tiempo, es igual al cambio en el saldo de los intereses más el cambio en el saldo de los depósitos. Espero que hayas encontrado esto útil.